vamos a hablar de temas muy importantes que serán seguramente muy caros y muy queridos. Voy a hablar de un tema apasionante, es el tema de la iniciación, de qué es la iniciación, para qué sirve, qué es lo que despierta, qué es lo que produce en el ser humano, qué es la entrada a los misterios, que supone, existe todavía los misterios tal como se conocían en la Grecia y el Egipto antiguo. ¿Cómo se han podido adaptar? Soy fatal, ¿verdad? Encima que soy maño, acentúo todas las vocales. Es que si llevo 3 micrófonos, ¿cómo no me vais a oír? A ver. Bueno, lo solucionaremos seguro. No voy a hablar de mí, nunca hablo de mí, me pongo un papel aquí que pone no yo. No tengo el menor interés. ¿Vale? Pone no yo. ¿Vale? No tengo el menor interés en hablar de mí. Voy a hablar de la tradición. No sé, una frase recurrente. ¿Mejor ahora? Tampoco. Lo solucionaremos. La tradición, con mayúsculas, es una cadena de conocimiento, una cadena de saber. Es una cosa extremadamente antigua. La tradición es una transmisión de conocimiento. Es algo, como te decía, extremadamente antiguo. Puede que tenga más de 200.000 años en este planeta. Ha sido vehiculada de alguna manera por personas, que se han encarnado en personas, que han cumplido determinadas funciones. Esa palabra hay que subrayarla, funciones, en momentos específicos, que luego han dejado de ser importantes o han adquirido otro cuerpo. A eso se le ha llamado siempre la gnosis, de conocimiento trascendente o de conocimiento iniciático. Lo que sí se oye es esto de aquí abajo, ¿verdad? Eso sí que sí. Así que me voy a estar quieto. Bueno. Sí, bueno. Y está relacionada con Sofía. Sofía, María, Demeter, con todos los mitos y con todos los ritos de la parte oculta. Ha sido muy perseguida la tradición, como sabéis. Es perseguida la tradición todavía en el mundo, ¿no? En muchos lugares pues la ultraortodoxia o el integrismo sigue persiguiendo a los iniciados, ¿no? Luego veremos qué es un iniciado también, ¿no? Antiguamente, en las escuelas de los misterios, las per-ajá de los egipcios, más tarde en Grecia, los candidatos pasaban pruebas tremendas, estaban durante años por el desierto, hacían singladuras oceánicas, muchos morían por el camino, incluso eran asaltados por maleantes, o curiosamente al llegar al lugar de iniciación descubrían que algunos de esos maleantes eran enviados por el maestro. Eso ahora creo que no ha cambiado mucho. Es decir, que algunas de las pruebas iniciáticas son enviadas por la tradición. Siempre digo a la gente que la bondad, el bien, la luz, es la que te pone a prueba. El camino de la corrupción es fácil, eso lo hace cualquiera. El camino del lado oscuro es muy sencillo. Como decía el maestro Yoda, más fácil, más llano, más atractivo. Pero el camino de la verdadera iniciación es un camino de escalada, es un camino de ascenso, como decía Jung, un opus contra naturam, porque todo se va a revelar en el ser humano. Es lo que se llama la rebelión de la materia. En realidad la iniciación es una transmisión de luz, es una inmersión de la luz. No es recibir un rito iniciático, por más que sea importante, porque prefigura situaciones futuras, acontecimientos futuros, psicodramatiza situaciones internas, usa los símbolos, que es la forma de filtrarse en la subconsciencia, usa el verbo, que es extremadamente importante. Pero ser un iniciado no es en ningún caso tener una transmisión de un conocimiento teórico, haber recibido unos símbolos, unas palabras de pase, haber participado en muchos rituales iniciáticos, incluso tener los certificados por papel, haber sido añadido a una cadena de iniciados, una sílsila sufí. No es solo eso. Eso seguirán siendo los misterios menores.
Tal vez todas las escuelas en el fondo son fundamentalmente escuelas selectivas, sistemas selectivos. El candidato se verá enfrentado, ahora como antes, a idénticos episodios iniciáticos. El maestro estaba en el umbral y iba recibiendo a los iniciados, y de 1000 quedaba uno. Exactamente es igual. Es igual, los egos surgen, como no, están ahí. Se acentúan las pasiones dominantes por el contacto con la luz. La energía anuncia al pensamiento. El pensamiento es un poder, una vez emitido existe. Y la energía es completamente neutral. Va a alimentar una rama de apio o de opio. Lo que haya. Si persiste un ego feroz, lo va a nutrir. Si una persona es buena de corazón, lo va a nutrir. Va a ser mucho mejor y tendrá los medios. Así que, como antaño, la iniciación sigue siendo difícil, reservada para una élite de buscadores, subrayado con neón, buscadores espirituales. El hombre confrontado, a su vida llega a todo el mundo un momento en el que hay crisis iniciática, a menudo cada 7 años, todos lo sabéis. Muchos movimientos que nos ocurren son procesos iniciáticos, internos, ¿no? Jung decía, si no permitís que la subconsciencia aflore a vuestras vidas serán dominadas por la subconsciencia. También cuando le preguntaban qué era subconsciente, decía, es lo que hace que el párroco se fugue con una feligresa y el cepillo de las limosnas. Eso decía Jung, ¿no? Eso está ahí pulsátil y es la 9ª parte de un iceberg que es el ser humano. Eso va a estar ahí. Lo puedes camuflar, esconderlo, filtrarlo. Mismo pozo, en el que extraes tu dolor, surge el conocimiento y la belleza. Mismo pozo. Si tapas el pozo ese donde sufres, también tapas tu creatividad, tapas tu belleza, tu poesía interior. La única diferencia es que el iniciado extrae en lugar de echar cosas para tapar el pozo. ¿Qué diferencia enorme hay entre un religioso y un gnóstico, un conocedor? Un religioso, aunque sea un discípulo de un gurú de la India, es alguien que espera que va a ser salvado por algo o por alguien. Alguien vendrá en algún momento y me rescatará del naufragio colectivo que llamamos existencia. El gnóstico aprende a nadar. Y nada muy bien. Tanto que se rescata y rescata. E incluso puede llegar a señalar caminos para llegar a orillas. Esa es la diferencia abisal que hay entre un iniciado y un religioso. Y hay un camino que es la iniciación, que puede ser en principio simbólico, luego deja de serlo absolutamente. Es totalmente operativo. Cuando el ritual, estamos en una logia masónica en este momento, cuando el ritual es simbólico, es especulativo, speculum, refleja, es un espejo, refleja. Sirve de espejo para mejorar, para hacer lo que tú tienes que hacer. Luego vendrá lo que tiene que ser hecho. Hay una parte que tienes que hacer tú. Cuando el ritual es operativo, es interno. Es en tu vida personal. Los sufíes dicen que Dios tiene un romance personal con cada ser que existe. Es una vieja historia de amor. Intransferible, única. ¿Cómo llevas tu historia? Con odio, resentimiento, miedo, apatía, resignación, alegría, júbilo, ternura, compasión. Esa es tu lección. El hombre llega a un momento en que sufre crisis. Todos habéis pasado por aquí, imagino, por crisis, por divorcios, paros, enfermedades, rupturas, desencuentros. Y de poco ha servido las terapias, seguramente, y el psicólogo de poco ha servido porque es una vieja historia. Estamos hablando de un viejo dolor, antiquísimo dolor del ser humano, que es pulsátil, y está ahí y va a emerger. Va a emerger y va a provocar que tú te sacudas. Ahí es donde aparece la iniciación. Hasta antes, pues eres un aspirante. Un aspirante. Hay un momento en que encuentras una puerta abierta. Una puerta abierta a la iniciación, independientemente de que esa iniciación se esté produciendo en lo interno, absolutamente. Lo aceptes o no, lo quieras o no, lo comprendas o no.
Eso nada tiene que ver con el espeluzne de la New Age, ni con todos los libros que has podido leer, ni con todos los cursos que has podido hacer de cada fin de semana, lo cual te ha provocado que estás como una coctelera, ni con todo lo que quieres saber. Hay un momento en que todo eso, lo veremos en la conferencia, se va a caer. Se va a caer. Es un momento privilegiado, un momento extraordinario. Lo veremos, ¿no? Esa llave de los misterios sigue estando viva hoy en día, absolutamente viva. El acceso es igual que era antes, extremadamente complicado, difícil. No te asustes, implica sufrimiento, implica fricción, implica dolor. Ya lo sabes, es una condición humana, ¿no? Todos han pasado por ahí, ¿no? Pues las imágenes son suficientemente evocadoras. Habíamos negociado la luz, ¿no? Yo quería penumbra. Un pelín solo de penumbra. Un poco solo, negociado. Las imágenes son mucho más atrayentes con un poco de... pero así los de la grabación sufrirán un montón. Bueno. ¿Vosotros estáis bien? Bueno. Negociado, pues. El conocimiento, la gnosis, antes te decía que es una cosa muy antigua. Dicen los hindúes, Dios duerme en la piedra, vibra en el vegetal, siente en el animal y despierta en el hombre. También decíamos que es una cuestión de luz, una emergencia de luz. Los sufíes dicen, el amor se abrirá camino en ti por donde encuentre menor resistencia. Así que esa luz va a emerger y provocará sacudidas. Entonces ha sido reflejado en multitud de símbolos que a la lumbre de lo que se hablará hoy iréis, sobre todo los que se interesados en la alquimia o en esas cosas, iréis viendo cómo es tan evidente, es tan evidente. Un egipcio te diría siempre, muéstramelo en tu cuerpo. ¿Eso, tu cuerpo, dónde está todo eso? En el templo del hombre, en la logia viva, ¿dónde está? Cualquier templo humano es una estructura orgánica, refleja un diseño de perfección celestial, un arché, un arquetipo de perfección celestial que está en los cielos. El hombre el iniciado tiene que parecerse cada vez más a ese arquetipo. Los obstáculos, allá tú. Ya sabrás que lo que no debes hacer es arrojar todavía más obstáculos a eso. Un amigo mío, especialista en curación del cáncer, me decía que el mayor obstáculo que encontraba para la terapia eran las creencias. Cualquier creencia. Un obstáculo tremendo. El iniciado tiene que venir a la logia con la escudilla vacía. Si vienes con la escudilla llena, no puedo hacer nada por ti. Vuelve dentro de 10 años, cuando estés muchísimo peor. Así que hay que vaciar la escudilla. Es un acto liberatorio agradabilísimo, además, se encuentra mucho mejor, se respira mejor e incluso se pierde peso. Te decía antes que los iniciados pasaban por trayectorias terribles y pruebas iniciáticas terribles, ¿no? Quizá eran muchísimo más reales en el sentido material, es decir, había obstáculos naturales insalvables, había fieras, había lobos, y ahora es igual, pero están aquí, y están aquí, y están aquí. Esos lobos iban a actuar y se van a rebelar. De ahí que la iniciación te aporte instrumentos, herramientas, medios, que puedes utilizar o no. Tenemos una cosa muy mala los seres humanos, tenemos libre albedrío. Los ángeles no lo tienen, están siempre felices. Se toman a la ligera y por eso pueden volar. Llegaban a las escuelas de los misterios, te decía antes, eran recibidos, imagino que a guantazos seguramente, se metían al hambre, a la penuria, no llevaban móvil, frenados, ¿cómo podíamos estar ahí sin el móvil en la puerta de la iniciación? Y muchos desesperaban, imagino, estaban agotados, desesperaban, ¿no? Algunos eran permitidos que entraran al naos, a la puerta principal. Pitágoras estuvo 14 años en el naos de Luxor para hacerse aceptar. 14 años y era Pitágoras, ¿eh? A lo mejor ahora las cosas se van a acelerar un pelín. Es posible. Imagino que el sufrimiento de la humanidad actual
el dolor que siente el mundo, y eso las mujeres presentes lo notan más porque tienen una relación más profunda con el anima mundi. Todavía la gente se sentía mal, cuando lo de Nepal días antes se sentían mal, amigas mías, ¿no? Se sentían mal. Y al poco tiempo hubo una convulsión en la fuerza enorme, ¿no? El portal estrecho, simbólico de este templo, exactamente prefigura la situación. Hay un canal estrecho, un portal estrecho, en que igual no vas a caber, igual tienes que quitarte la mochila o vaciarla de guías de viaje. Igual llevas 20 kilos de guías de viaje y 40 planos, aparte de los rampones y todo eso, ¿no? Todo eso pesa mucho. Así que un acto enorme será liberarse. Liberarse de lo conocido, que decía Krishnamurti. Liberarse de lo que ya sabes, de lo que crees saber. Otro acto que adelgaza también. Liberarse de eso. Estamos hablando de algo importantísimo, que es la luz. Desde muy niños ya habéis comprendido que la luz es algo sobrenatural. O sea, a nivel terrestre es algo extrañísimo, porque a partir de unos pocos kilómetros hacia afuera hay una oscuridad completa y un frío helador, casi el cero absoluto Celsius, ¿no? Es decir, la luz en este planeta, que es una consecuencia de una reacción de fuego y de agua, y que crea la atmósfera, los griegos decían que era la esfera de vapor, que era la atmósfera y que crea luz. Es un fenómeno también que te va a producir en ti y en mí. Se va a crear una atmósfera de vapor en tu vida, una atmósfera de luz. Esas iniciaciones que en el Egipto, sobre todo en Egipto, que fue el heredero. Otro día que me invitéis hablaremos de uno de los temas recurrentes, que es de la Atlántida. Y ahí veremos las grandes migraciones de los sabios de Atlantis aquí hacia Occidente, ¿no? Sobre todo hacia Egipto. La herencia de los Emsuhor, de los compañeros de Horus. Los iniciados iban a recorrer el cuerpo de Osiris, desmembrado por su hermano, Set Tifón, o Set Ofión, o Set Arimán, hasta que conseguían reestructurar o rehabilitar a la vida su cuerpo. Isis 2 veces al año se desborda, como en ti. Equinoccialmente hay un desbordamiento, solsticialmente hay un desbordamiento. Los iniciados nunca han mirado mucho al sol. Miraban a un sol que estaba más allá del sol y que el sol visible oculta. Luego hablaremos de eso. Y hablaban de otro tipo de luz. Una luz distinta a la del sol. Y relacionaban con Isis. De ahí que los mitos iniciáticos por excelencia tenían esa connotación isíaca y tenían que ver con la luz zodiaca. Por aquí hay una silla libre si queréis, no estéis de pie. Ahí por ahí sitios. Imagino que a todos los que estáis aquí os fascina la luz. Es algo sobrenatural, algo tremendo, ¿no? Científicamente es una especie de casualidad cósmica. Una luz que además produce calor y que genera la vida. La vida es algo tan importante. Vulnerar la vida, atacar la vida, destruir la vida es algo tan imperdonable. Porque la vida es un sistema de rescate. Donde hay vida, habrá conciencia, habrá autoconciencia. Tarde o temprano habrá anhelo, y habrá recuerdo, y habrá retorno. Por eso la vida es lo más importante. Tu vida es lo más importante. Vivir es lo más importante. Escribir un libro extraordinario. Que al acabar tu vida hayas escrito una epopeya, un Mahabharata, un Gita. Que tu vida haya sido algo extraordinario, un cuento de hadas, un relato de caballería, algo tremendo. ¿Cuánta gente se va al final viendo que su libro no lo ha escrito él? Muchos capítulos solo están escritos, han sido llenos de borrones, de errores, llenos de malinterpretaciones, ¿no? Las crisis producen que tú revises el libro y veas lo que es tuyo y lo que no lo es. Lo que son creencias, o son hipótesis, o
o son verdaderamente algo que surge del alma, ¿no? Eso será un momento iniciático también. La enfermedad puede ser un momento iniciático, una crisis vital, un divorcio, puede ser un accidente. Dicen en la India que en la vida tenemos 3 maestros. Uno que te muestra la vía, te muestra que hay un camino, que puede ser un libro, una mala experiencia o una buena experiencia, el encuentro con alguien, con algo. El siguiente maestro es real, te lleva de la mano, te enseña los primeros pasos en la vía del absoluto y te abandona en el limbo, justo en el acantilado. El tercer maestro aparece y salta contigo, o te empuja. Muchas veces nos encontramos en ese límite, en el límite de que estamos a punto de caernos, ¿no? Es un momento en el que empieza quizá la iniciación, la verdadera iniciación, que es algo totalmente salutífero y rescatador, algo que te saca de la marejada, del torbellino, del tifón, del tsunami de tu vida, ¿no? Ahí ni un psicólogo puede hacer nada porque tiene el mismo problema que tú. ¿Cómo te va a ayudar él? Está igual que tú, está en naufragio. Para Sócrates, para Platón, para Homero, el hombre no es un ignorante. Es un amnésico que llega a este mundo como consecuencia de una crisis cósmica, de la cual hablan muchísimos libros sagrados, el Popol Vuh de los mayas, el Mahabharata, la Kalachakra tibetana, el libro de Enoch, las estancias de Xian, el Apocalipsis de Esdras, la Biblia habla de eso que ocurrió. Una cosa que nunca debió ocurrir y que embarcó a toda la creación con él. Somos el fruto de una crisis cósmica y llegamos a la orilla de la materia semiahogados, ateridos de miedo y de frío, azules de hipoxia, vomitando agua de mar, llorando, pero sobre todo amnésicos. Así que la iniciación lo que va a provocar, sobre todo, es un proceso de reminiscencia, un déjà vu, un recuerdo. Los símbolos, como archés, como arquetipos, van a expresar precisamente viejos recuerdos, cartas de la familia, evocadores, pensamientos y símbolos que te van a ayudar a acordarte. Los sufíes le llaman sema, acordarse, estar a la escucha. La iniciación rituálica siempre, donde quiera que sea, ya puede ser en la Amazonia, en los indios de Norteamérica, luego hablemos un poco de eso, sigue un proceso muy parecido, ¿eh? Hay un apartamiento de la luz, a menudo en la oscuridad, en grutas, en laberintos. Hay luego alguien que te conduce, que te muestra unos símbolos. Eres privado de la independencia, privado de la posesión, privado de la luz también. Te muestra tu condición de personas ciegas. Luego se te revelan algunos fragmentos de luminiscencia, una partícula de esa luz, y te da una lámpara. Y con esta lámpara sigues caminando. Antiguamente la expresión de los alquimistas para definir esa gran obra, la palabra extraordinaria, la gran obra, el prestigioso vocablo, la gran obra, era vitriolo vitriolum. Para hacer eso añadió visita interior terre rectificando invenies occultum lapidum. Visita el interior de la tierra rectificando hallarás la piedra oculta. Para hacer eso añadía verán medicina de la verdadera curación. En hablar de la medicina es importante acordarse del principio de divinum opus sedare dolorem. La obra divina es aliviar el dolor. Se dice, antiguamente en la India, se dice que la madre celestial, la divina Shakti, le dijo a Shiva, voy a crear el cosmos. Shiva le dijo, no lo hagas. No lo hagas. Pero la madre desplegó el universo. Y al poco volvió a Shiva llorando y le dijo, duele por todas partes. Y Shiva le dijo, te lo advertí, arréglalo. Así que la Divina Madre, la Sofía, ha dispuesto miriadas de millones de formas de arreglarlo. Y tú eres una de ellas. Tú. Tú eres una de esas formas. Hace poco leía una frase tremenda
Permitís que la busque y os la leo, porque me impresionó muchísimo. Tanto que alguien se dejó el móvil puesto. Cuando el sistema solar estaba empezando a configurarse, en alguna parte de la galaxia existía una civilización que tenía ya el grado de progreso en que estamos nosotros ahora, aproximadamente. Esos seres bastante parecidos a nosotros, indudablemente comenzaron a trabajar con la vida. Esos seres descubrieron nuestro mundo en formación, se embarcaron en una experiencia que hoy nos parece imposible, pero que dentro de unas docenas de años estaremos en condiciones de emprender. Crear vida inteligente. Exactamente igual que Dios, pero parecido. Ellos hicieron que en barro original se pudiera sembrar una bacteria o un microorganismo programado, de tal forma que al cabo de varias decenas de miles de años Desembocara en nosotros. estos seres sembraron la Tierra igual que nosotros sembraremos quizá mañana un mundo lejano, cuyas probabilidades de llevar la vida a término muy elevado como inteligencia serán determinadas por nosotros. Henry Compton Keck, premio Nobel, descubridor del ADN. Es decir, Paracelso, Jacob Boehme y otros hablaron de la signa rerum, la huella de Dios. Dios marca su obra. Existe una memoria genética, una partícula, ya se sabe que el ADN basura no es tal, que hay un doble ADN, y se ha descubierto que hay algo que no es de este mundo. No es de aquí, no ha seguido una evolución carbónica. La iniciación va a tratar de despertar esa memoria, que los egipcios llamaban Nefer o Nefertum, la memoria de Dios. Va a intentar provocar un proceso de reminiscencia. Por eso los sabios han ideado formas rituales, danzas, cantos. Hablo de los sabios, los iniciados, que sabían lo que hacían y por qué lo hacían, cuándo y con quién lo hacían, para provocar esa reminiscencia. La ritualía operativa, el rito iniciático, va a intentar, a veces incluso lográndolo, esa emersión de una condición de memoria. A la lumbre de esto, vamos a ver algunos símbolos, recordando esa frase de los egipcios, muéstramelo en tu cuerpo, que le debo a mi queridísimo amigo Sebastián Vázquez, una frase que emplea mucho él y que se le ha robado ahora que no está aquí. Muéstramelo en tu cuerpo. Tiene que estar por ahí. Tiene que estar por ahí. El templo del hombre, como decía Soler de Lubitsch, el templo del hombre. Por demás elocuente resulta, ¿no? Cuando uno tiene esa llave que abre los misterios. Solo míralos. La presencia tiene que estar ya en el corazón. Aquí arriba jamás vamos a entendernos. Aquí abajo entraremos en conflicto. Aquí nos comprenderemos. Si baja la presencia. Imagínate lo que es una situación, un cuerpo humano ahí, ¿no? Una logia. Exactamente lo que es una logia, ¿no? ¿Veis por qué los recorridos de las energías, de las fuerzas? ¿Por qué los itinerarios? ¿Por qué tienen esas circunvalaciones? Suárez de Lubick, que pasó muchísimos años en Egipto, en Luxor, hombre que era teosofía, a todo el mundo abomina la teosofía. La New Age ha robado todo lo que ha podido y luego ha denigrado a la teosofía. A Alice Bailey y a Blavatsky ha saqueado literalmente y luego lo ha patentado sin advertir de los peligros, evidentemente, para que se pueda vender. Y luego ha denigrado a Blavatsky, ¿no? Sin embargo, todo el mundo vuelve ahora a esas enseñanzas, ¿no?
de Ludwig era un gran teósofo matemático. Estuvo muchos años en Luxor. Hizo un descubrimiento tremendo que luego plasmó en unos libros enormes que se llaman El templo en el hombre. Hay una pequeña edición fantástica en castellano, se llama El templo del hombre, en ediciones Edad, fantástica, en resumen, bastante más legible que el tocho de los libros de Ludwig. Él descubrió que el templo de Luxor era una estructura de un ser humano. Un ser humano con los 9 cuerpos de los que habla Egipto. 9 cuerpos. 3, 3 y 3. No solamente eso, descubrió en los jeroglíficos las claves fonéticas susceptibles de activar el templo, como un organismo viviente. Que por cierto, luego al final de su trabajo descubrió que estaban cinceladas. Pensó que habían sido los paganos, los salvajes, que habían sido quizá los romanos, que eran un poco todo eso y algo más. No, estaba hecho esa idea, estaba cincelado la idea. Cincelado la idea. Es profeso, para que no cayera en malas manos. Esto lo podéis ver si vais a uno de los lugares del mundo más extraordinarios que existen, es Egipto. En Egipto hay muchísimas respuestas e infinitamente más preguntas. Uno que va ahí se encuentra impactado, ¿no?, de todo lo que ve y siente y percibe, ¿no? Que ahí, ¿no? Fue la herencia. La gente pregunta, ¿cómo hicieron los egipcios? Y los egipcios no lo hicieron, lo encontraron. Y tiene ese templo de Luxor, que veis es un hombre de costado. Una logia es eso, es un templo en el hombre. Tu cuerpo es una gigantesca logia, con 9 dimensiones, con 9 cuerpos. Algunos perecederos, de poco interés, porque perecerán en la pira. Incluso todo eso pertenece al cuerpo causal, es decir, los chakras, todo eso, que tanto gustan a la gente, todo eso no tiene ningún mérito en la vida espiritual, eso es parte del mecanismo. Eso perecerá en la pira. Estamos hablando de una cosa mucho más importante y que sea inmortal. El cuerpo causal, como sabes, la tercera iniciación es absolutamente destruido. Tercera iniciación real, no simbólica, hay que decírselo que se asustarán. Se van a asustar. Es que imagen tan tremenda, ¿no? Un poco superficial, porque esto es es bastante más profundo que esto, ¿no? No es un cerebro físico lo que estamos trabajando. Quizá precisamente una de las claves de la iniciación es la capacidad de crear un solo cerebro, que no sea macho ni hembra, que tenga infinidad de divertículos, infinidad de puentes. Actualmente el cerebro humano seguramente es incapaz de percibir la efusión de energías provenientes de fuentes cósmicas, tanto como un ordenador de hace 40 años sería incapaz de soportar un software de última generación. Por eso hay tanto sufrimiento moral. No comprendemos, no entendemos nada. Ese templo de Luxor, toda la vía iniciática se basa en esto. En un itinerario en el cuerpo, en la logia. Los primeros grados en las órdenes iniciáticas como la francmasonería deberían, sobre todo, ser una explicación profundísima de sus cuerpos. De la existencia de la logia en el hombre. Y los grados superiores de la forma de activarlos. Sobre todo por la doble virtud de la palabra y del gesto. Entonces, muéstramelo en tu cuerpo. El pilar jet, como veis, ¿es donde lo localizaríais? Eso sí, ese signo de luz roja, alguna vertebral, la tau, todo eso, ya búscamelo, tiene que estar por ahí. ¿Dónde? Si tú te pones así, ¿dónde estás? Ya lo has encontrado, ¿no? Fácil. Es muy sencillito. Bueno. Como te decía, la iniciación va a intentar despertar eso. Intentar, sobre todo, promover una efusión de luz. De luz. Hace poco ha habido un experimento en Oslo, os lo prometo, que han conseguido fotografiar fotones y neutrinos
que tienen una velocidad tan grande que es imposible. Pues han hecho una especie de ojo de mosca que lleva miles de espejos, de manera que pueden hacerle rebotar y lo puede fotografiar. Y lo que han descubierto es que la luz era blanca, que esa materia oscura, que es un gran enigma para la ciencia, la Mahakali de los hindúes, la oscura, es blanca. Eso recuerda mucho un pensamiento que dice que la luz brilló en la oscuridad y la oscuridad no lo percibió. Algo parecido a esto que tenéis bajo vuestros pies. Los agujeros que veis son vacíos. Son negros, son vacíos. Evocador este emblema, ¿no? Cosas que encuentra uno en otras tradiciones, sufíes, o las encuentra en textos de los alquimistas del medioevo, en imágenes de Paracelso, en grabados de Paracelso, aparece la idéntica estructura del cuerpo de luz. Los sufíes tienen una... La última conferencia que dimos hablamos de eso, ¿no? De los sufíes, del sufismo, ¿no? Sufismo no islamizado, no integrista, que también lo hay, evidentemente, ¿no? Sufismo como una vía del corazón y como una vía iluminativa, ¿no? Los sufíes tienen particularmente en este momento en el mundo algunas de las técnicas más poderosas, más eficaces para crear lo que estamos hablando. Lo más conocido de ellos, como veis, le conocéis todos, la danza de los derviches giróvagos, la semá, que es un ejercicio, no es una danza, es un ejercicio, que hay que hacerlo de una manera muy concreta, en días concretos, y dirigido por personas concretas. Estos órdenes sufíes que son más quietistas. El sufismo utiliza mucho los poemas, la poesía, las palabras, la plegaria. La plegaria es uno de los sistemas más extraordinarios que existen, las plegarias. La canción del corazón, la oración del corazón. Usa la suavidad. Eso es muy importante. Amar es ser suave. Usa la suavidad. La ternura. Es mucho más difícil. Las vías internas son muchísimo más arriesgadas que las vías físicas, que las vías externas. Un profesor de Tai Chi o de Yoga o de Qigong sabe que las vías energéticas tienen muchísimo más riesgo porque no sabes lo que estás haciendo. Físicamente, una técnica yógica, lo ves. Es cuestión de ligamentos, de músculos, de respiración. En una práctica basada en los pranas, no ves lo que está ocurriendo. Así que todo lo que es invisible es mucho más arriesgado. Y precisa de un buen instructor o instructora, de un guía, de un Sherpa del alma. Tú vas mañana a Katmandú y dices, bueno, voy a hacer una expedición y me cojo un poeta, un filósofo, un pintor, un botánico, un naturólogo, un budista y un Sherpa. ¿A quién te coges de todos esos, no? Un Sherpa que haya estado, primero, no se ha matado. Eso es importante porque te lo está contando. Eso es importante. Es decir, un Sherpa del alma. Alguien que conozca las tretas y las trampas y los acantilados. No se puede dar lo que no se tiene. No se puede dar lo que no se tiene. No se puede guiar si no has estado ahí. Los sufíes les llaman los masones de Asia, lo sabéis, ¿no? Tenemos una familiaridad con ellos, ¿no? Ese símbolo siempre ha sido representado como una rosa, a veces como un loto. Una rosa es una cosa que hay que coger con muchísima delicadeza. Decía un sufí que la vida era como un camino de rosas. Huele muy bien, es bellísimo, pero pincha por todas partes. Entonces hay que tener manos delicadas. Y la delicadeza es una cosa importante, que las mujeres domináis mejor que los hombres. Mucho mejor que nosotros. Nos aprendemos de vosotras eso. A coger la rosa con guantes de terciopelo. Sin hacernos daño. El hombre tiene mucha... Ahí estamos todos chicas. Tendencia a la guerra, al territorio. Es una tendencia nuestra. No sé si la testosterona o que somos así.
tendencia a batallar. Donde quiera que llegue, tiene que batallar. Presentar batalla. Imponer su ego. Hay mujeres así, ¿eh? Aquí estamos todos chicos. También las sé, por supuesto. Muchas políticas son así. He dicho políticas, se puede decir políticas aquí. Es decir, que eso es una condición del yo, no tiene que ver con el cuerpo. El hombre siempre quiere guerrear. Llega a un sitio y enseguida quiere guerrear. Es muy dualista. La mujer vive más en el corazón, comprende más el sufrimiento. Ha sufrido mucho, la mujer sufre mucho. Está más en contacto, como habéis leído mucho a Paracelso vosotros. Paracelso decía que había 3 universos: el macrocosmos, el microcosmos y el vientre de la mujer. El famoso tratado Die Matrice, tratado de la matriz. Por eso el sufismo es suave. Un amigo mío que es osteopata me dice: cuando crujo a la gente, se ríen. Cuando los trato con delicadeza y los aprieto despacito, se echan a llorar. Lloran. Cuando los toco despacio, lloran. Qué cosa, ¿no? Tremenda, ¿no? La suavidad es mucho más difícil que la dureza. La francmasonería es suave. Es una escuela para el corazón. Tienes tiempo. Siempre tienes tiempo, no te preocupes. Tienes tiempo. ¿Estás en la mente? No te preocupes. ¿Estás en el vientre? No te preocupes. La masonería es una escuela para el corazón. Un francmasón no es un constructor sincero, como se ha traducido paganamente. La palabra francmasón viene de fremasen, hijo de la luz, o mesauroneo en griego, aquel que mira hacia el sol. El que mira hacia la luz. El que busca la luz. Y eso es algo muy delicado. Tienes que hacerlo con guantes de terciopelo. Estás trabajando sobre la gran obra de ti mismo. Un mecanismo extremadamente delicado y complejo. Y vulnerable. Que se puede romper. Es que en clases que doy me cuenta gente que ha hecho en un año 3 o 4 cursos de constelaciones familiares, de chakras, de kundalini yoga, de tantrismo, con un poco de ayahuasca, que es importantísimo. Y a eso le añade la búsqueda del príncipe azul, que eso ya es. Y todo eso bien batidito, y decir, me encuentro rara. ¿Sí? No me encuentro, o raro, no me encuentro yo. No me lo vas a encontrar, hijo mío, ¿cómo te vas a encontrar? Si te acabas de hacer una barbaridad, una cochambre te acabas de hacer tú ahí. Una cochambre te acabas de hacer. Pero en fin, el buscador sufre y en su sufrimiento hace lo que puede. Un día, si queréis, tenemos una sesión de esto que os gustará mucho. Haremos, para que veáis lo que es experimentar. Volvemos a la iniciación. El rito iniciático, el rito de pase, antiguamente era importantísimo y ahora es una tragedia. Actualmente la iniciación es perder la virginidad, tener tarjeta de crédito, tener un móvil, carnet de conducir, frecuentar los bares. Ese es el rito de pase que marca los episodios de la vida de un ser humano. ¿Te imaginas qué tragedia, no? Por eso hay tantos. El mundo está gobernado por adolescentes de 50 años. Yo, mío, dame más para mí. ¿Es así? Una adolescencia, pero que les ha durado muchísimo tiempo. Sin embargo, la iniciación es un proceso de maduración acelerada. Una logia es un microondas. Un microondas. En poco tiempo, las personas despiertan muchísimo. Muchísimo. Porque es muy eficaz. Aunque se despierten sus cualidades negativas, que se observan. Bueno, ya veremos. Antiguamente el niño, hablamos ahora del niño, era separado a los 7 años, los ciclos del ser humano son cada 7 años, como sabes, sobre todo, haz tu cuenta personal y verás por qué ahora te está tocando una parecidita, cada 7 años. Era así separado de los niños, a menudo de su madre también un tiempo, se le cambiaba el nombre, se enfrentaba a pruebas en la selva, en el bosque, tenía que vencer a una fiera. Eso es una variable, porque la fiera eres tú. Y no va a ser tan fácil, no te vas a ir de rositas, ¿sabes? Porque hay mucha fiera. Está tampoco guerrero. A la niña se la llevaba al bosque, era iniciada en la magia homeopática, en los cultos de la fertilidad. Se relacionaba con la maternidad universal, con la magia divina. Actualmente te digo, es una tragedia. La pérdida del rito iniciático es una auténtica tragedia. ¿Sabes? Los Boy Scouts, que fueron creados por Baden-Powell, que era un gran francmasón, se basó en el libro de las tierras vírgenes de Kipling, en las costumbres de los apaches. Es el único lugar del mundo donde se conserva una metodología iniciática para los niños. Tremendo, eso es una cosa tremenda, los Boy Scouts.
Además, incluso si leéis a la lumbre de esto, el libro de las tierras vírgenes, el libro de la selva, veréis que son estructuras totalmente simbólicas. Totalmente simbólicas, ¿no? Es un libro iniciático completamente, ¿no? El único sitio, la gente que ha pasado por los Boy Scouts tiene una impronta toda su vida. Una impronta, sí. Una manera de ser, ¿tienes? Solidaria, altruista, siempre muy cordial, muy natural, muy capaz de ayudar. El altruismo es un síntoma muy bueno. Buenísimo. Cuando una persona se vuelve altruista y compasiva, mi padre, abierto en canal en el hospital, me dijo, hijo mío, estamos rodeados por un laberinto, solo hay una manera de salir, por la compasión. Mi padre es un gran framasón, lleva más o menos 55 años, ¿no? Por la compasión. Solamente se puede salir por la compasión. La pasión por el corazón del otro. Un grado sublime de empatía. Sentir el dolor del otro. Y hacer todo lo posible por remediarlo. Cuando el ego se encuentra con el sufrimiento, se convierte en pena. Cuando el amor se encuentra con el sufrimiento, se convierte en compasión, decía un gran lama, Sogyal Rinpoche. El contacto con el sufrimiento genera compasión. El altruismo es un síntoma muy bueno. Primero porque te saca del yo. Tomas conciencia de que te has portado mal, aparte. Consigues remediar o remedar bastante todo eso. Te rompe el ego. Primera iniciación. Al candidato se le hacían muchísimas sevicias, ¿no? Y tienes ese ritual de Paul Bow, ¿te acuerdas que los colgaban de aquí, en la película de Un hombre llamado Caballo, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Una cosa, el Paul Bow es una de esas cosas tremendísimas que hacían, ¿no? Como en Egipto, como en otros sitios, cuando pasaban por eso era la segunda muerte. Recibían otro nombre, ¿eh? Eran un 2 veces nacido. Es un iniciado, un 2 veces nacido. En la francmasonería encontramos también esa ritualía. Aparece ese ritual siempre. La iniciación es una muerte. Algo va a morir en ti porque algo está naciendo en ti. Esto te pasa todos los días a ti, ¿no? Y además, últimamente muchísimo más, ¿no? Muchísimo más, ¿no? Los ritos iniciáticos, esos son mandeanos. Mandeanos o cristianos de San Juan. Que hacen todas las iniciaciones, incluso las bodas, los bautizos y las muertes, bajo cascadas y en el agua. La única supervivencia real que existe del gnosticismo cristiano antiguo. Es un rito de pase masónico. Eso va a abrir una puerta. El fundamento es abrir una puerta. Crear un canal, una puerta. Y un puente. Empezar a construir un puente. Un puente que no existe y que hay que construirlo. Ese es tu trabajo. Crear un puente de estructura etérea que sirva de alianza entre la conciencia, la mente superior y el alma. El alma no como una cosa triste, apática, media religiosa, el alma triste, el alma, te quiero con toda el alma, mi alma languidece en absoluto. El alma es un reflejo de lo divino, es la fuerza más grande del universo. Es el alma el que irradia hacia el ser exterior, las pulsaciones, las contracciones, las convulsiones que tienes surgen del yo, como si te tiraran de la chaqueta constantemente, para recordarte algo, un trabajo que tienes que hacer. Hay un combate ahí, lo sabes, ¿no? Hay un combate enorme entre la fiera, que son las tendencias animales, tendencias heredadas del reino animal, y las inercias y las tendencias del alma hacia la luz. Ahí va un combate que tiene un lugar preciso, es el plexo solar. Muéstramelo en tu cuerpo. Hay un combate ahí, tremendo, real. ¿Quién vencerá en ese combate? Este es un cuadro de Jófara, que es un simbolista tremendo, lo conocéis por sus famosas cartas astrológicas, ¿no? Situado en el cuerpo, esta imagen, muéstramela en tu cuerpo. ¿Esto dónde estaría? A ver. Toda esta herencia iniciática enorme, ¿no? Hay un momento en que el hombre se sienta y se queda quieto, entonces todo empieza a emerger, todo empieza a salir hacia afuera. Te das cuenta que estás hecho de fragmentos de estrellas. Tiene que estar en algún sitio eso, tiene que estar en alguna parte. En ti está Leonardo, está Savonarola, está Copérnico, Galileo, está Atila, pues está en ti también. Tiene que estar ahí. Cualquier escritor lo sabe, cualquier poeta lo sabe, cualquier músico lo sabe.
Esa herencia que te comentaba antes viene de muy antiguo. Un día hablaremos de todo eso, ¿no? En ese momento recuperas la verdadera voz, la verdadera visión, el verdadero oído. Decía, creo que era Gauguin, se fue a vivir a Haití, me parece que era Gauguin o uno de ellos. Con 50 años se fue a vivir a Haití y se dio cuenta de que nunca había vivido, que había estado muerto durante 50 años. Es una cuestión muy iniciática, ¿no? Y estaba muerto 50 años. Al llegar ahí se dio cuenta de que nunca había vivido. Por eso el ritual de la apertura de la boca es simbólicamente, aunque tiene fundamentos infinitamente más profundos que todo eso, es recuperar verdaderamente la capacidad de ver, en vez de mirar, la capacidad de escuchar en vez de oír, la capacidad de verbalizar en lugar de hablar. Y eso va a crear el puente. Un puente hecho de verbo, de música. Los antiguos localizaban todo ese puente, lo tienes ahí en la imagen de Kefren, localizaban exactamente el lugar. Un lugar donde existía esa partícula de luz. El ojo de Horus, el ojo derecho, que le fue arrancado por Set en el combate. El trabajo que tienes que hacer es este. Es que si has leído el libro de la salida a la luz del día, mal traducido como libro de los muertos, ¿no? Esos libros que fue escrito para vivos y nunca para muertos, porque es una guía iniciática. El libro de los muertos no es una guía post-mortem, se hacía en vida. El iniciado lleva en la mano esto, su trabajo, eso que tienes que hacer, encontrar la llave de los misterios, su trabajo. Luego veremos que llevaba en la otra mano. Es un conocimiento muy antiguo, muy liberador, que pasó de Egipto a otras escuelas, a muchas escuelas. En Egipto estudiaron Proclo, Heródoto, Jámblico, Platón, toda la peña, vamos, estudiaron allá. Todos. Hicieron escuelas maravillosas, ¿no? Pitágoras, en Crotona, fue una escuela extraordinaria. Ojalá volviera pronto Pitágoras. Ojalá volviera pronto. Se bañaba en el mar, vivió 100 y pico años, se bañaba en el mar todos los días. Iba con los discípulos a la playa y giraban en círculos con los himnos órficos, con los versos áureos, arrebatados por el amor, por la lucidez, se bañaban en el mar. En su escuela se exigía 5 años de silencio absoluto. Apolonio estuvo 10, sin hablar, y cuando habló su voz era como la de un dios. Tenéis a Asclepio a la derecha. ¿Cómo sugeriría que leyerais a los clásicos? A los clásicos. A los grandes sabios griegos, como en el Renacimiento lo hicieron Bruno y otros. Que volvéis a leer a los clásicos. Y tenéis a los pitagóricos. Pero la escuela de Crotona, perdón, la escuela de Atenas, el cuadro de Rafael Sanzio, está Aristóteles con el conocimiento horizontal, y Platón con el eros filosófico, el amor como vía de conocimiento. ¿Quién ganó de los dos? Ya lo sabéis, ¿no? Esa gnosis, ese conocimiento trascendente, ha ido pasando de cuerpo en cuerpo. Te decía antes, ha pasado de escuela en escuela, se ha encarnado en personas, que es lo más importante, en personas que han cumplido funciones. Una de esas grandes funciones fue en el siglo XI con la irrupción en el mundo de la Orden del Temple. En 1111 varios caballeros, Hugh de Payns, Geoffroy de Saint-Omer y otros crearon en Palestina, se supone, una orden rica de hombres pobres, que seguían el fundamento exterior, exotérico, era la defensa de los lugares sagrados, la protección de los lugares sagrados y de los peregrinos. Tenía muchas más funciones y círculos internos. Los templarios, ahí tienes la bandera, el Beauchamp, el bien sentado,
Esta bandera, te preguntarás, ¿pero por qué está el negro arriba y el blanco debajo? ¿Por qué? Pues te traduzco del latín exactamente lo que quiere decir esta bandera. Lo tenéis claro. Porque hay una sombra cimeriana y un laberinto. Y solo el hombre del deseo, el hombre inflamado, el hombre que ha expandido la rosa, es capaz de atravesar esas sombras. Tienes tiempo. Tienes tiempo. Tienes toda la vida por delante. Tienes todas las vidas por delante. El iniciado es eso que tenéis ahí, exactamente. Por la vía del amor, no del amor bajo la cintura, el amor que sufre y que hace sufrir, ¿eh? No me refiero a ese amor apegado, de la pureza del amor, por la vía del amor, como una cosa que quizá nunca has saboreado en este mundo. Has soñado, has idealizado, lo has proyectado en personas, en cosas, pero nunca has experimentado el amor. Por la vía del amor y de la renuncia al mundo, uno atraviesa esas sombras cimerianas. Uno puede rescatar y rescatarse, ¿no? El rito de guerra de los templarios, no a nosotros, Señor, no a nosotros. A tu nombre solo da la gloria. Es el mismo que los ismaelíes ni zaheríes, sus hermanos en Oriente, evocaban con la frase Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Todo lo que hago es en tu nombre, Dios mío. Todo lo que hago. Que hay un momento en que el hombre comprende que no hay gloria ni poder fuera de Dios. Los caballeros templarios que tenían su sede, como sabéis, en Jerusalén, pero sobre todo en el Monte Carmelo, donde estaba, los templarios tenían esto doble o triple. Había un maestro secreto y otro maestro secreto. Como la Iglesia Católica, siempre ha habido un papa secreto, un papa oculto. No el papa negro, sino otro papa oculto, ¿no? Tiene una relación más que estrecha con las hermandades del sufismo, sobre todo con los hermanos de la pureza, con los ismaelíes ni zaheríes. Me parece que toda la escatología, toda la gnosis de los templarios, que hablaban en árabe, saludaban con salam aleikum, la paz sea contigo, y en persa. Los templarios algunos templarios nunca vivieron aquí, no sabían lo que era estar aquí, vinieron aquí, era un mundo de piojos, que estábamos aquí nosotros, un mundo oscuro, un mundo terrible, el de Occidente, entonces, imaginaros, ¿no? Una relación más que estrecha con las hermandades de los sufíes. Como tenemos también los francmasones, tenemos una relación enorme con los sufíes también, ¿no? El gran maestro el último gran maestre del Temple fue Jacques de Molay. Como sabéis, bueno, lo veremos, ¿no? Este símbolo templario es muy chulo. Se ve dos caballeros en un caballo. Exotéricamente, pobreza. ¿Qué va? Un caballero tenía derecho a 3 caballos. Es un símbolo del andrógino. Un símbolo de esa doble naturaleza, lo que los egipcios llamaban el Ka y el Ba. Tú y el doble, el otro, del cual tú eres una sombra. Tú eres un reflejo de una cosa que está ahí. El caballero realizaba un androginato cuando había conseguido vencer a la fiera. Hay una hermandad en el mundo que subsiste. Una hermandad en el mundo no visible. Los caballeros del Grial, eso existe todavía. No es visible, no tiene página web, no sale en Facebook. De momento, espero no. Jacques de Molay, el Papa Bertrand de Got, Clemente V, un abogado, Guillermo de Nogaret, un templario que había sido expulsado del Temple por asesino, Esquiro Floriano, y sobre todo Philippe le Bel, Felipe el Hermoso, fueron los que urdieron toda la trama del Viernes 13. De ahí viene la leyenda, ¿no? Donde fueron condenados, solamente en Francia y un poco en Italia. En Alemania fueron con las armas y no los tocaron. Jaime I de Aragón, que era templario iniciado por Guillermo de Monrodón en Monzón, en Aragón, liberó a los templarios, convirtió al Temple en Montesa y en Portugal en la Orden de Cristo. La Orden de los Templarios fue extinguida con la muerte de Jacques de Molay el 18 de marzo de 1314. Si vais un día a París podéis encontrar el lugar exacto donde fue asesinado él y el gran comendador de Normandía. Hizo una profecía. Papa Clemente, Rey Felipe, morimos inocentes.
El decreto que nos condena es un decreto injusto, pero ante el cielo hay un tribunal ante el cual el inocente jamás llama en vano. A ti, Felipe, mi rey, te perdono vanamente. En el plazo de 1 año estarás ante mí. Y a ti, Papa de Roma, te perdono. En 1 mes estarás conmigo. El Papa murió 1 mes después, se supone que una crisis de apoplejía, y el rey murió por una caída del caballo, buen símbolo de degradación caballeresca 1 año después. A ti, rey de Francia, el último de los tuyos morirá a manos de un templario. Se dice que cuando en la Revolución Francesa el rey de Francia había estado preso en la Bastilla, fue decapitado, una voz gritó: Jacques de Molay ha sido vengado. Yo no creo que fuera una venganza como tal. La verdadera venganza templaria fue la instauración de los Estados Unidos de Europa, será la creación de la Ley de Derechos Humanos, de la universalidad de la conciencia, los principios de Spinoza, de Leibniz, la enciclopedia, la imprenta, el conocimiento fue la venganza de los templarios. Esa fue la verdadera venganza, el conocimiento y la libertad del ser humano. La libertad, la igualdad y la fraternidad. Ese es el logro de la orden de los templarios. ¿Persisten todavía? ¿Existen? Yo creo que no. Hay muchísimas órdenes templarias en el mundo. No creo que ninguna pueda arrogarse la autenticidad. Quizá seguramente son emocionales, pero el orden del Temple desapareció en la hoguera y aparecieron otras cosas que veremos ahora, ¿no? Tomó otros cuerpos, porque la tradición ha sido algo subterráneo, subacuático, subyacente a las religiones, a la ciencia, a la historia, ha estado siempre por debajo. Nadie puede decir que la tradición es suya. La tradición no es de nadie y no pertenece a nadie. Ninguna orden iniciática puede decir que tiene la verdad en exclusiva. Jamás. Cuando alguien os diga, esta es la verdad absoluta, no os lo creáis. De momento ya tenéis que huir de ahí. Una de las herencias enormes que hubo fue a final del siglo XVIII, Eso es un dibujo de Jacob Böhme. Y con la creación vamos a empezar a hablar de personajes ya, ¿no? Del martinismo. El martinismo fue una de esas cosas tremendas que han existido en Occidente, ¿eh? El inspirador de todo eso fue Louis-Claude de Saint-Martin. Él nunca creó ni en nada que se llamara martinismo, era un hombre de un visionario, nacido en Amboise, que fue discípulo de un gran personaje que veremos ahora, de Martín de Pascuales. En realidad fue en el siglo XVIII, casi XIX, que Papus y Jean Bricot y Agustín Chaboseau y algunos más crearon la orden martinista, en estructura masónica, una orden iniciática basada en el puro misticismo cristiano. De ahí emanó también el rito rectificado de esa misma fuente, que tienes a Jean-Baptiste Villermoz. Pero sobre todo el genio fue este hombre también denostado, que fue el doctor en cause Papus. Un hombre extraordinario al que todos le debemos muchísimo, un gran francmasón, un iniciado tremendo, ¿no? Es también una persona denostada. Volveremos a ver al final, ¿no? Aquí está la tumba de Jean-Baptiste Villermoz, que está en Lyon, llena de placas de los rectificados de Francia. Este hombre tremendo que os decía era Jacques de Libron, Joaquín de la Cruz de las Casas, Martínez de Pascuales. Un hombre tremendo que apareció en la escena del siglo XVIII, con un conocimiento único, y empezó a reclutar personas especiales para crear la Orden de los Caballeros Élus Cohen, sacerdotes electos del universo, donde se entregaban a prácticas teúrgicas, es magia divina, magia angelical. Muy activa en la Segunda Guerra Mundial con la ocupación nazi, por cierto. Eso es una logia, una especie de logia martinista, una alta martinista. El martinismo tiene una clara influencia si me permitís, no procede de esa época. El martinismo había que escarbarlo en tiempo de las cruzadas. El origen viene de ahí. Una cosa que vino de allá. Y que luego fue tomando cuerpos también. No es una cosa que apareciera en el siglo XVII, el siglo XVIII. El martinismo es una de esas vías tremendas. La máscara es mi verdadero rostro, es el ritual martinista. Se basa también en una ley de correspondencias, que también fue descubierta por muchos homeópatas y por muchos sabios, por Dioniso, Areópagita. Se basa en la ley de las emanaciones, que es también muy importante. Muéstramelo en tu cuerpo.
querubines, tronos, potestades, dominaciones, arcángeles, ángeles. En eso se basa la práctica de los Eluquins. Que si existen, por supuesto que existen. Las emanaciones. Por supuesto era una vía reservada a una élite. Nadie actualmente puede ser un Eluquin auténtico. Exigía una vida de castidad absoluta, conocer el arameo, conocer el griego, el latín, 7 días de vegetarismo absoluto, vivir en un bosque, en la naturaleza, con 7 tipos de tierra en el suelo, 23 horas de plegaria al día, más o menos. ¿Sabes? Así que nadie puede decir que es un verdadero Eluquin en este momento, ¿no? Nadie puede decirlo. Hacemos lo que podemos, dicen ellos, ¿no? Hacer lo que podemos ya es mucho, ¿eh? Esta es la escritura de glifos y la firma de Martínez de Pascuales, un personaje tremendísimo. Un hombre que revistió una doctrina de judeocristianismo. La podéis encontrar igual en las doctrinas de Asia, en el budismo de la Kalachakra, aparece la misma teoría. Él la revistió del público del que hablaba. ¿De quién estaba hablando? Es evidente, ¿no? ¿Tienes algunos dibujos de Martínez de Pascuales? Un templo martinista. Personalmente, voy a usar la palabra yo una vez. Yo creo mucho más en el terapeuta que en la terapia. Entonces, algo perfecto en malas manos no funcionará en la vida. Una cosa imperfecta en buenas manos puede funcionar. Maestro Felipe decía, un vaso de agua dado con amor puede hacer muchísimo bien. Depende mucho de la persona, del lugar donde estéis. Nadie puede decir que continúa una tradición perfecta. Depende mucho de la gente que está. Depende muchísimo del corazón, de la sinceridad, de la devoción. Depende muchísimo del amor que pones. Ya lo sabes. Cómo impregnas lo que haces de tu ser. Eso. Si no, no funciona. Es evidente que no funciona, porque no se puede dar lo que no se tiene. La prueba está que produce pálidos efectos. Descubrió San Martín las obras de Jacob Böhme, hasta incluso con 50 años se puso a estudiar alemán. Algo. Una cosa tremendísima. Descubrió que Jacob Böhme hablaba de la signa rerum, de la huella de Dios. Había algo ahí que por la plegaria santa se podía activar. Eso es tremendo, ¿verdad? Eso es tremendo. Él, de hecho, dejó todo, presentó su dimisión de todo, se fue de todo, abandonó todo y lo dejó todo cuando encontró eso. Le tocaba hacerlo, ¿no? Eso fue, por supuesto, fue muy afeado por sus colegas. No comprendieron su beatería. De beatería nada, porque él no se dejó ni confesar por un cura cuando murió, creía en la reencarnación y creía en el karma. O sea que de beatería poca. Os decía antes, ¿no?, que el martinismo tiene que ser excavado hace muchísimo tiempo. Tienes a San Martín de Tours, que le deja la mitad de su manto a un hombre humilde y pobre. Pobre actitud de un caballero que le deja la mitad del manto, ¿no? Te deja el manto y el caballo y las sandalias, esto que lleva un caballero. No, es simbólico. Le dejó la mitad del manto. Estamos hablando de la transferencia de la tradición. Otra cosa mucho más importante. La herencia de la tradición siempre ha sido simbolizada como un manto. El de Elías o el de Apolonio. Este hombre, el doctor Encos, fue un genio tremendo, que creó una estructura fantástica, iniciática. Otros hombres como Robert Gambelin, un tío tremendo. Imaginaos que este hombre, cuando iniciaba gente durante la ocupación nazi, tenía una lujer debajo del altar. Es como era, ves que aquí las gastaban bien, ¿no? ¿Sabes? Una lujer. Creo que una vez se la disparó en el ritual. Se pensó que era parte de la ceremonia, debe pensarse, se le disparó una lujer, imaginaos, ¿no? Era un hombre, Robert Gambelin era un tío, gran maestro de todo que puedes imaginar, ¿no? Robert Gambelin, ¿no? Y un tío con 2 agallas, ¿eh? Este en mitad de la ocupación nazi, de eso, su biblioteca desapareció, fue registrado por la Gestapo, luego apareció, era un hombre con 2 años. Estamos hablando de gente que tenía 22 años. Imagínate, ¿no? Gente de 22 años, que eran hombres de verdad, verdaderos hombres, ¿no? Vete a buscar ahora que estamos todos chicas. Vete a buscar a un hombre de 22 años.
o de 48, o 58, o 98, ¿no? Bueno, ese símbolo martinista, que es la armonía que hay entre el cielo y la tierra, crea la armonía. Eso que ha sido llamado el reino de los cielos, ¿no? Porque los símbolos masónicos evocan constantemente un esquema, un diseño de perfección original. Un reflejo en la tierra de la religión del bien que está en los cielos. Se reclaman también los martinistas de Hermes. ¿Cómo no? Hermes. Hermes tiene Egisto, ¿no? El 3 veces grande, ¿no? Hermes seguramente no fue un personaje histórico, no siempre. Más bien parece tratarse de una transmisión de un conocimiento. Es que tenéis que ir a los clásicos, leer a los clásicos. Tintín, por ejemplo. Leer a los clásicos, volver a leer Apuleyo, Heráclito, Heródoto, Isis y Osiris. Leer La Virgen del Mundo, el Corpus Hermeticum, veréis. Dices, madre mía, lo que hay aquí. Por eso influye tanto y también, ¿no? Muchos grandes martinistas hubo, y tenéis por ejemplo a Teder, que fue el que compulsó bueno, él no lo hizo él, lo hizo Blitz, un americano, el ritual martinista, Papus, una gran soprano, que era una diva, que era Elma Calvé, Austin Chaboseau, Jean Bricot, gran maestro de Memphis Mizraim, gran maestro de la Iglesia Gnóstica, Josephine Peladan, creador de la Iglesia Católica, de la Orden Católica del Grial, y a la que se fueron a parar Eric Satie y Claude Debussy, y este hombre fue asesinado por los partisanos franceses. No me acuerdo de cómo se llamaba. Ya os lo diré. O este hombre que llevó el martinismo un yogi, un asceta, un yogi, a Brasil, a Paraguay, a Sivananda, Cosette de Macheville. Algunos se fueron muy influenciados. Por ejemplo, conocéis a Cyril Scott, que era un gran músico, escribió unos libros soberbios, el iniciado en el ciclo oscuro, el iniciado del Nuevo Mundo, el iniciado la música de él la podéis encontrar en internet, la música de Cyril Scott. También el conde Saint-Germain era un gran músico, luego hablaremos de él, ¿no? Aquí tenéis la tumba de Papus, el cementerio du Père Lachaise en París. Hay una frase tremenda que pone: la oración es el gran misterio que puede permitir al Cristo, Dios hecho hombre, descender a los planos y al hombre ascender a los planos más elevados del cosmos. La plegaria es el gran misterio. Constant Chevillon, asesinado por los partisanos en el 43. Gran maestro de la Iglesia Gnóstica, del Memphis Mizraim y de la masonería, Constant Chevillon. Bueno, volvemos una vez más a la huella de Dios. Unos símbolos aquí alegóricos. Ves que, visto a la lumbre de una enseñanza iniciática, como te das cuenta de que eso no tiene que estar muy lejos. Como dice el Corán, estoy más cerca de ti que tu vena yugular. De los medios, de las formas en que todo eso puede hacerse carne, habla la iniciación. Tienes un cuerpo de luz, la tercera iniciación, la transfiguración, la disolución absoluta del cuerpo causal. En ese momento dice Alice Bailey que el hombre tiene acceso a los registros. Por eso cuando la gente hace un curso de registros acásicos en un fin de semana y me dice que se comunica con el cosmos, digo, pues qué bien. A ver con quién te comunicas, ten cuidado. Ten muchísimo cuidado con quién entras tú en comunicación. ¿Y con qué? Ten muchísimo cuidado. A todo el mundo es maestro, es dificilísimo encontrar alumnos, ¿sabéis, no? Uno ha hecho 4 cursos que no son nada de la nueva era y todo el mundo es maestro, todo el mundo lo sabe todo. Te preguntan cosas para que les ratifiques que están en la verdad. Muéstramelo en tu cuerpo. Precioso, ¿verdad? Bellísimo, bellísimo. Estamos hablando del advenimiento del hombre universal, de esa vía del corazón, ¿no? Cuando los templarios desaparecieron y fueron a parar a los hermanos constructores, a los hermanos de la obra, ellos dejaron todo escrito. La última voluntad de Jacques Vallée fue morir mirando a Notre Dame. Porque está todo escrito. Si un día vais a París, solo poneos delante. Hay una forma muy buena de ir a esos sitios. Cuando vas a Chartres o a Egipto,
Después leer 30 libros de egiptología, 20 libros de escritura sagrada, hacer muchos cursos de escritura sagrada, o enamorarte. Si te enamoras, se revela. Ya lo sabes, ¿no? Ya lo sabéis. Enamórate y está el camino hecho. Vete al pórtico de Notre Dame y enamórate de eso. Respira las piedras, tócalas, abraza la catedral y verás cómo se revela todo el misterio. Te revelará el nombre del picapedrero que la labró, del arquitecto que la construyó. Solo tienes que enamorarte. Como las personas, hay un momento en que las miras, un momento en que las ves. El día que las amas sin ego, ese día, al cabo de estar casado con esa persona 30 años, te das cuenta de que la acabas de ver por primera vez. Dante fue uno de esos grandes herederos. En su, habéis leído la Divina Comedia, o vosotros que poseéis la sana inteligencia, mirad la doctrina oculta en estos extraños versos. La Divina Comedia fue un libro inspiradísimo, es un libro inspiradísimo, totalmente recomendable. Un libro iniciático, a la lumbre de la enseñanza iniciática, y se reunían en Castel del Monte trovadores y sarracenos, sufíes, cristianos, para loar al amor, que eran una orden esotérica, la fe de santa, los fieles de amor, los fieles al amor, la fe de santa, que persistió hasta nuestros días. Existe todavía la fe de santa, los fideli d'amore. Existe, evidentemente, ¿no? Pues estáis aquí vosotros, porque sois fideli d'amore. Y también se basaba en las mismas obras. Ahí tenéis un fragmento. Beatriz contemplaba las esferas, y yo, mirándola, me transfiguré. Mirando a la Gnosis, a Isis, a María, a Perséfone, a Eurídome, a Demeter, me transfiguré. Porque la vía iniciática para el hombre es el eterno femenino, del que hablaba Jacob Böhme. El eterno femenino. Un casto contacto con aquel que es el mismo en todos, decía Teilhard de Chardin. Volvemos al tema este. Volveremos a eso, ¿no? Tienes al pobre Dante, que tenía casi 60 años y estaba enamorado de Beatriz Portinari, que tenía 17. Nunca habló con ella. Un día le sonrió en el Ponte Vecchio. Nada más. Todos los colores, los gestos de las manos, todo lo que tenéis ahí son símbolos de la fe de santa. Ellos heredaron la ciencia de los trovadores. Trovador es un encontrador. Trouver, encontrar. Los trovadores iban por los caminos con un lenguaje críptico. La galla ciencia, el alegre saber, dando mensajes a veces revolucionarios. Estaban las hordas papales ahí, ¿no? Los trovadores es una de esas cosas tremendas que nació ¿dónde? En España, en Al-Ándalus. Nació aquí. Vino de las cruzadas. A veces pienso que malentendieron. Se quedaron en el tercer amor. Estaba el amor de la materia, el amor atractivo de los opuestos, un amor vehemente e irracional que se suaviza en la pareja, en la prole, segundo amor, y que también luego se hace más sublime en la fraternidad. Pero Mortecino, en fin, había un cuarto amor que Francisco descubrió. Hace poco el Papa ha dicho que Francisco era sufí, que oraba hacia los costados con sonidos, hacía círculos cuando quería decidir algo, como los derviches. Se fue a convertir al cristianismo a Bagdad y al Cairo se convirtió él, seguramente, ¿no? Yo decía Idries Shah que la estructura de la orden franciscana primitiva era lo más parecido que había a la orden de los derviches giróvagos. Entonces eso influyó muchísimo, ¿no? Influyó muchísimo. Es la iniciación que viene siempre de lo femenino, ¿no? En ti también, ¿eh? No me refiero a que tenga que venir una mujer con unas... tenga que venir... No, no es eso. Es de tu parte femenina, esa parte que los hombres huimos mucho, ¿no? Nos da miedo. No hacemos pie en eso. No hacemos pie. Pero el hombre cuando realiza ese extraño androginato, cuando es parcialmente, eso no tiene que ver con el hermafroditismo, no tiene nada que ver con eso.
La gran obra es totalmente andrógina. Y tiene ese símbolo andrógino. De todo eso habla la luz de Isis. Esta luz y los misterios de Isis. Una luz sobrenatural o supernatural. Una luz que emerge cíclicamente en el ser humano, que el proceso de la iniciación la va a despertar. Todo el mundo sabe, en el mundo de la iniciación, que el encuentro con un verdadero iniciador, subrayo, verdadero iniciador, con una tradición iniciática real, con un conocimiento gnóstico auténtico, es siempre una hecatombe en la vida del discípulo. Un tsunami, una conflagración, una caída de todo lo que está alrededor. Amigos, puede que incluso la familia, todo desaparezca. Por eso instintivamente huyes de eso, porque lo sabes. Porque lo sabes. Serás abandonado y tendado en el desierto como Jacob. Muchos iniciados lo han dicho, ¿no? Se viene mi mundo abajo. Claro. Estaba previsto que ocurriera. Puedes seguir jugando, ¿eh? Vuélvete al campo base, a la tienda un rato más, 6 o 7 vidas más. Puedes seguir jugando o vivir en el mundo astral. Todo el mundo vive en el mundo astral. Muchos aspirantes viven en el mundo astral. Un aspirante aspirante a discípulo es alguien que hoy monta una ONG, pasa para las ballenas, en el que viene se enamora y monta una empresa de cosméticos de ballena. Es un aspirante. Discípulo, dice Les Bailey, nada tiene que temer el aspirante, todo lo tiene que temer el discípulo. Discípulo, estamos hablando de cosas muy mayores. Muchos de los que se hacen llamar o se dejan llamar maestros, desde un punto de vista iniciático, no son ni aspirantes a discípulo. Imaginaros. Ni aspirantes a discípulo. Muchos pseudogurús contemporáneos. Ves que llega un libro, lo editan, hace un boom, al cabo de un tiempo no queda nada. Coge un libro sagrado, miles de años, los textos de Hermes, miles de años, incolumes, ahí están. Todo lo que viene ahora es como un fast food, es un McDonald's del alma, ¿no? La gente se emociona, se mete, no sirve para nada, o a lo peor, para otra cosa. Y ves que no tiene ningún sentido, que no ha valido para nada. Porque no viene de la tradición. Todo lo que no venga de la tradición está condenado a muerte. Porque no tiene fuente, no tiene origen. No está conectado con el manantial. La gente me dice, he hecho un curso de energías. Vale, ten cuidado. Pues la energía, no sabes de dónde viene. Puede venir de un reservorio, de un campo mórfico, pero no de la suprema fuente. Al principio la gente va acelerada. Y en un par de años entran en depresión porque empieza a nutrirse de ti. Así que mucho cuidadito con esas cosas. Os digo, todo lo que es sutil es más peligroso, porque no lo ves. Lo mejor que tienen esas cosas es que las dejas por otra mejor. Seguro. Te pongo unos símbolos para que los vayas digiriendo, que te sentará muy bien. Respíralos. Hazlos orgánicos, ¿no? Que te hablan de ti, ¿eh? El Ouroboros. Ouroboros. Eso se parece muchísimo al árbol sefirótico, ¿no? Como veis. Por cierto, está al revés. No, está bien. Siempre habla de una condición que perdimos. Es algo que el hombre perdió. Una condición de unidad. Dicen los sociólogos que cuando el niño hace así, empieza a sufrir. Ya reconoce algo que no es él. Ya crea un yo, ya crea una cosa particular. Al señalar, ya crea el dos. El sufrimiento del hombre es ser dos. Y la búsqueda es volver a ser uno. Pero siempre hay un límite, hasta en la pareja hay un límite. El límite de la piel. Pues se dice a la gente, te me comería. ¿Qué quiere decir eso? Que te haría orgánico. Seríamos uno otra vez. Esa condición de unidad es el fin del dolor. La alquimia se trata de eso. Esto es un fragmento de la piedra. La alquimia trata de eso. Como decía Guillaume de Gibry, el alquimista tiene que estar mucho tiempo en el oratorio
antes de entrar en el laboratorio. La alquimia nos habla de eso. De una cosa que se hace dentro. Primero, es preliminar. Los grados masónicos iniciales son para eso. Qué desperdicio el que no lo haga. Qué desperdicio el que no haga eso. El mejor tiempo masónico, los primeros años, primeros 7 años. Qué desperdicio el que no haga eso. Intenta imponer su yo, en vez de aniquilar su yo. En vez de aniquilar el yo. Es el trabajo a hacer. Un trabajo que tienes que ser hecho para que se te pueda hacer algo a ti. Tienes que hacerlo tú. Has de conseguir la esencia. Un elixir. Eso sí que es el elixir de la inmortalidad. Conseguirlo. He traído 5 botes para venderlos, luego lo vamos a hablar. Paracelso, este médico extraordinario, 1400 y pico, este hombre que murió con 49 años, solo, abandonado de todo el mundo, creen que asesinado. Este hombre inventó todo y lo descubrió todo. Fue el inspirador de Goethe, inspirador de Hahnemann, inspirador de Edvard Bach, de Steiner y de todos, ¿no? Un hombre extraordinario que un día abandonó sus anillos de médico y se puso una bata de pobre. Jamás se le reconoció ningún amor que no fueran sus pacientes. Fue perseguido, acusado. A él le debemos tantísimo, todo lo descubrió Paracelso. Estudiéis la obra magna de Paracelso, todo lo encontró él, todo lo encontró. Peregrinó con los cíngaros. Se dice que estudió con los brahmanes. Os sugiero que leáis la ópera Omnia de Paracelso. Aún todavía se le considera como el maestro de los maestros. Él fue el que fundió todo el pensamiento a Wolfgang Goethe y a Hahnemann y a muchos otros. Lo similar cura lo similar atrae a lo similar redime a lo similar. La vida es profundamente homeopática. Todo es medicina, decía Paracelso. Atraes a tu vida medicinas. Y personas medicinales también, situaciones medicinales. Es importantísimo tomar conciencia de eso. El universo es holográfico, simbiótico, sinérgico y homeopático. Lo grande está en lo pequeño en lo grande, lo particular refleja lo universal. Lo que está arriba es como lo que es abajo, decía Hermes. Otro personaje tremendísimo, adorable, fue Giordano Bruno. Filippo. Nació en 1540 y algo, murió asesinado en la hoguera el 17 de marzo de 1600, con la lengua atrapada en un cepo de madera para que no pudiera hablar. Giordano Bruno fue una de las personalidades más tremendas que ha habido en la historia de la humanidad. Con él se extinguió directamente la religión de la metafísica y de la ciencia. Es como si ahora asesinaran por ideología a Stephen Hawking o algo así. La gente no pudo más. Más teméis vosotros al pronunciar la sentencia que yo al escucharla, dijo. Volverá la antigua religión mágica de los egipcios. Sus leyes morales reemplazarán el caos actual. Se cumplirá la profecía del lamento. La profecía del lamento es un fragmento del Corpus Hermeticum y del discurso iniciático de Asclepio. ¿Qué hicieron esta gente extraordinaria? No solo él, Savonarola, Nicolás de Cusa, Copérnico, Galileo. ¿Qué hicieron todos? Leer las obras traducidas al latín de Masilio Ficino, el Corpus Hermeticum. Alejarse de la ortodoxia científica o religiosa, que en realidad era pura superchería y superstición, y acercarse amorosamente a la naturaleza. Eso hicieron. Lo que tenemos que hacer ahora, volver a leer a Masilio Ficino, los textos del hermetismo en el bosque, con amor, con ternura. Él intentó llevar a Occidente a la religión de los egipcios. Y lo pagó muy caro, lo pagó con su vida. Escribió obras tremendas. El desafío de la bestia triunfante, de causa, principio y unidad, lo mínimo, la mónada, el universo infinito y los mundos,
Él decía que la Tierra era un planeta minúsculo salpicado en una galaxia lejana, que había vida extraterrestre y posibilidad de comunicación telepática con ellos, y que Cristo era una entidad de bondad y de luz que se encarnó simultáneamente en todo el universo. No sea que la mataron, ¿no? Imaginaron, ¿no? La lengua atrapada en un cebo para que no pudiera hablar. Todos los años, el día de su asesinato, se reúnen ocultistas de todo el mundo en la Piazza di Campo di Fiore, en Roma, llevando rosas rojas a Giordano Bruno. Todos los años. Tenéis que ir, en un nuevo sitio. Esa estatua que veis es la estatua de Campo di Fiore. De forma una orden hermética, conocida como los Giordanisti, que tuvo cierta vida en Francia y en Inglaterra y en Alemania. Todos volvieron a leer a los clásicos, a Hermes Trismegisto, a los clásicos. Giordano Bruno en Campo di Fiore. En sus obras, el desafío de la bestia triunfante habla de cuando tuvo su desdoblamiento, cuando vio desaparecer de él su parte animal. Una cosa que se llama en la vía iniciática el encuentro con el guardián del umbral. El espectro del umbral que podéis leer en alguna obra magnífica. Una cosa que tarde o temprano acontece, sucede, acaece en la vida de una persona. Él habla de ese momento como que apareció un ángel y desapareció una fiera. Una fiera. Y tienes esa fiera donde está, la veis, ¿no? Se ve claro, ¿no? Si fuera un cuerpo humano, se lo cuente, ¿no? Antes hablábamos de este cuadro de Rafael Sanzio, en la Escuela de Atenas, ¿no? Tenéis a toda la peña ahí, ¿eh? Proclo, Hipatia, Alejandría, Avicena, Sócrates, Platón y muchos más, ¿no? Abajo tenéis a Aristóteles, el enemigo número uno de Giordano Bruno, lo detestaba. El hombre, la ciencia horizontal, el racionalismo. Y a Platón, el eros filosófico, el amor como vía de iniciación y de conocimiento. El amor puro, ¿eh? No se viene por encima esa palabra tan denostada que está ahí mal utilizada. Todo el mundo ama a las 5 de la mañana, borracho perdido, te amo con toda mi alma, ¿no? Imaginaos, ¿no? Sí, te amo, te quiero. Hay un querer y hay un querer. Y amar es dejar ser. Este Rafael ahí lo tenéis detrás. Vamos a entrar en otro personaje adorable, al que los masones le debemos muchísimo, el conde Alexandro de Cagliostro. Otro personaje difamado, infamado. Esto es una logia de Memphis Mizraim, del rito egipcio. Cagliostro fue de todas esas personalidades tremendas. Alquimista, médico, iba con una carroza por ahí haciendo alquimia que repartía como oro a la gente. Todos los grandes sanadores, para hacerse lo decía, curar un dolor de cabeza como si fuera una enfermedad terminal. Concentrarse en el paciente con todo tu amor, lo decía Paracelso. Por eso curaba. Pues ahora las medicinas tienen, incluso la espagiria y otras cosas tienen una, bueno, relativa. Pero cuando una persona como él está detrás y tiene esa impronta, esa potencia de alma, todo después es un ritual. Si el venerable, si el maestro es una persona con potencia de alma, te puede poner patas abajo. Que es lo que tiene que hacer, por cierto. Sí, te puede provocar en tu vida un desastre total. Para eso está. Para eso le pagan, ¿no? Ese hombre, Cagliostro, Alexandro de Cagliostro, fue metamorfoseado por un escritor amarillista en la vida de José Bálsamo, por Dumas. Lo mezclaron con un personaje que era un personaje oscuro, José Bálsamo. Cuando Cagliostro fue un hombre puro, un hombre de corazón. Su mujer fue torturada para que abjurara contra él. Fue hecho preso.
se le acusó, seguramente por el miedo que tenían por la función que había cumplido en la Revolución Francesa, seguramente, ¿no? Como decía el conde de Saint-Germain, he visto lo que Cagliostro ha preparado y mis ojos casi no han podido creerlo. Cagliostro era un gran taumaturgo. En una asamblea que le fueron a tomar el pelo, ¿no? Y la gente aparecieron cojeando y sordos y mudos. Y dijo, cúralos. Y los curó a todos, ¿no? Y resulta que estaban todos bien, que eran actores, ¿no? Les dijo una frase emblemática: recordad que aquel que da el poder también puede quitarlo. Los dejó paralíticos y sordos a todos y ciegos. Un rato. Un hombre de poder, un auténtico iniciado, un hombre que además sufrió muchísimo. Fue hecho preso por el que le acusaron del famoso asunto del collar de la reina María Antonieta, esa impertinente, frívola e impertinente, que no quiso escuchar los sabios consejos que le daban para evitar la Revolución Francesa. Y fue hecho preso en la Bastilla, donde escribió su famosa memoria del conde Cagliostro, que os sugiero que la leáis, ¿no? Ahí vendría un spot de mi libro, pero no lo voy a hacer. Él fue hecho preso en San Leo de Montefiero, primero en San Leo en Roma, y luego en una fortaleza en el Adriático, que era en realidad un enterramiento en vida. Napoleón, su discípulo, que había sido iniciado por él en el rito egipcio, intentó liberarlo, pero llegó 3 años tarde. No se sabe si Cagliostro murió. Dicen que fue estrangulado en su celda. Años más tarde creo que estaba en Sicilia, con las piernas destruidas por la Inquisición. Un hombre totalmente denostado y calumniado. El conde Alexandro de Cagliostro, al que tanto debemos, ¿no? Él fue el emanador, el fundador de la masonería egipcia, del rito egipcio. Esa es su mazmorra, su enterramiento en vida. Aquí en el sello de Cagliostro, personaje admirable y amable totalmente, un gran cuidador de las almas y de los cuerpos. En esa época hubo otro personaje verdaderamente extraordinario, que fue el conde de Saint-Germain. Conde de Sulcos, Zarasti, Surmont, conde de Fénix, y seguramente al final su verdadero nombre, que fue el santo hermano, el conde de Saint-Germain. Alguien que hizo su aparición en la Francia prerevolucionaria. Era espía, según unos, era un falsificador según otros. Nunca comía, prácticamente no dormía. Siempre vestido de negro, llevaba su cuerpo lleno de diamantes que hacía él. Desaparecía de los sitios y volvía a aparecer. Era un adepto a una iniciación muy superior. Esa facultad de aparecer y desaparecer la tienen los grandes adeptos que han pasado por la cuarta iniciación y que pueden cambiar a voluntad su estructura atómica, ¿no? Incluso adoptar un cuerpo ilusorio, llaman los orientales el Mayavirupa, o el Sambhogakaya de los budistas, el cuerpo arcoíris, ¿no? E intentó entrevistarse con... Bueno, él tenía misiones diplomáticas en todo el mundo, él hablaba arameo, griego, árabe, francés, inglés, portugués y español. Era músico, pintor, perfumista. Imaginaos, podéis encontrar música de él en internet, música del conde de Saint-Germain, todavía hay. No tiene nada que ver con el conde de Saint-Germain de los californianos, ¿eh? Por supuesto, por supuestísimo que no tiene nada que ver. Él tenía misiones pacificadoras. Se supone que era un inmortal. Una señora se desvaneció en París, en Versalles, una anciana, cuando volvió en sí, dijo haber visto a Saint-Germain exactamente igual hacía 50 años en Venecia. A veces me divierto no haciendo creer, sino dejando creer que soy inmortal. Intentó por todos los medios entrevistarse con el rey de Francia, no lo consiguió, se entrevistó con María Antonieta. La Francia conocerá los tiempos igual que los describió Dante. Ese día es próximo, mi reina. Una hidra sucia y vil apartará el cetro y el altar. En lugar de sentido común, increíbles demencias reinarán. Por todas partes veo proscritos. Por todas partes la sangre emana. Pero al final, abriendo el espacio de una negra tumba, ve aparecer un joven lis, más feliz y más libre. Desapareció de la escena. Y de eso se acusó a Cagliostro, de que había urdido, una cosa que temían muchísimo en Italia, porque la Revolución Francesa había estallado y pensaban que amenazaba a toda Europa.
La alta burguesía era la causante absoluta de todo eso, ¿no? Vivían la opulencia, los reyes se dedicaban a la vida con las meretrices. A vos, milord, os importan más la vida de las cortesanas y los pasos de un minueto que todos los asuntos de Estado, le dijo Saint-Germain al rey de Francia. A vos, milord. A María Antonieta, vuestras menstruaciones mararán por vuestras piernas y vuestros cabellos se quedarán blancos en una noche. Hubo un triángulo enorme que se creó entonces. Se dice que días antes de la Revolución, después de una reunión enorme que hubo con Lavater, Mesmer y esos tres personajes en la famosa logia de las 9 hermanas, donde se creó un plan para Europa, ¿no? Y que 3 personas fueron importantísimas: Cagliostro, el conde de Saint-Germain y Duclos de Saint-Martin en ese momento, ¿no? Se hablaba de la gran reforma. Os decía antes que la verdadera revolución fue la imprenta, fue la declaración de los derechos humanos, la creación del hombre y del ciudadano. Esas son las grandes revoluciones de la humanidad. Los templarios, como Enrique IV, establecieron sus leyes para crear los Estados Unidos de Europa, una cosa que cada vez se va creando más. Un viejo sueño de los templarios, ¿no? Crear una unidad mundial, una unidad basada en la concordia, en la ayuda, ¿no? Si queréis una novela realmente impresionante basada en el conde de Saint-Germain, os sugiero Zanoni, de Edward Bulwer Lytton, que fue gran maestro de la Golden Dawn. Una novela impresionante, escrita en un verbo prolífico y bellísimo, en el que se metamorfosea y aparece el conde de Saint-Germain, y un montón de pruebas iniciáticas. Es un libro realmente tremendo, ¿no? Otro que os sugiero, y me digo sugiero porque si bajara ahora Moisés del Monte Hebrón, traería las 10 sugerencias. Como está el patio, nadie se le ocurriría decir mandamientos. Bueno, otro libro que os sugiero, Hermano del tercer grado de Will Garber, también dedicado al conde de Saint-Germain. Libros iniciáticos, que hablan de la llave de los misterios todos, ¿no? Esa llave iniciática que descubrió Jacob Boehme y Paracelso. A final del siglo XIX, llegó un personaje a Francia, un personaje tremendo, adorable, que era el maestro Philippe de Lyon. Un hombre pobre que era pastor, emigró a Lyon, empezaba a hacer curaciones milagrosas, la gente se curaba delante de él. Se apuntó a la facultad de medicina y curaba a los soldados, curaba a los desahuciados, lo cual le provocó que los expulsaran de la facultad de medicina, ¿no? Fue consejero de muchos reyes, consejero de los zares de Rusia. En su presencia se producían todo tipo de milagros y tuvo una influencia tremenda en el ocultismo occidental. Por ejemplo, en Paul Sederer. Este hombre era maestro de 20 órdenes iniciáticas, incluso brahmánicas y sufíes, y lo dejó todo cuando encontró a Maître Philippe. Hay una novela que también os sugiero, que la tenéis en castellano, que se llama Iniciaciones, de Paul Sederer, verdaderamente esos libros que uno salvaría de un incendio. Diría un libro de la biblioteca, desde luego, Iniciaciones de Paul Sederer. Ahí dice todo lo que tienes que hacer y todo lo que no tienes que hacer. Una novela, ¿eh? Este pobre hombre que os habla fue el que la tradujo al castellano. Maître Philippe fue una de esas personas impresionantes, un hombre que hacía milagros tremendos, ¿no? Se encendía la pipa en mitad de un vendaval, y se apagaba la cerilla, provocaba rayos. Una cosa es que me hablaba a los devotos, que eran gente humilde. Todos los días recibía cientos de pobres que curaba. Había filas enormes de pobres en su puerta. Tuvo unos discípulos, a los cuales evidentemente maltrataba con comme il faut. En una ocasión una señora llegó con su niña paralítica y dijo que la curara. Dice, siempre te voy a pedir muchísimo, yo soy muy caro. Y la mujer se hizo llorar porque era pobre. Dice, no, si no te pido dinero, pido que no hables mal de nadie durante un día. A un discípulo, una señora llegó a la séance y le dijo que su gato estaba moribundo. Le dice, vete a casa que tu gato está bien. Y dijo, esta mujer nunca ha hecho nada por nadie, pero hoy ha pasado una anciana a la calle y el cielo ha tenido en cuenta ese acto de amor, pero a ti, discípulo, no te hubiera valido para nada. El discípulo es otro camino, ¿sabéis? Es otro camino. El discípulo es un guerrero de Dios. Y el galardón para un guerrero de Dios es volver al frente. Asusta eso, ¿verdad? Uno quiere una vida de jacuzzi espiritual. Este hombre, hay un libro en castellano que podéis leer, se llama Vida y Palabra del Maestro Philippe, también. En internet hay una página, Philippe de Lyon, en Facebook, con muchos artículos y cosas que igual os interesa.
Esas personas tremendas que no sabes quién era. Él decía que no tenía ningún mérito porque no había seguido la vía común de los hombres, ¿no? Era un avatar descendido de arriba en beneficio de abajo. Era un maestro, que es alguien que ha ascendido desde abajo, ¿no? Alguien venido de arriba, ¿no? Tuvo muchísima influencia en muchísimos ocultistas, ¿no? Su tumba en el cementerio de Loyas, en Lyon, es un lugar de peregrinaje. Hace 2 años había cientos de personas venidas de todas partes, un montón de brasileños, hay incluso un laboratorio homeopático, el laboratorio de Philippe de Lyon. Tienes la gran obra realizada. El pelícano es uno de esos símbolos sagrados, según las leyendas. Sacrifica su cuerpo, llega a dar su sangre a sus crías, ¿no? Es un símbolo importantísimo, vinculado con la tradición. Ese encuentro va a producirse, ¿no? El encuentro en tu alma del espectro del umbral y el ángel de la luz. Más te vale que hayas trabajado fuerte con el ángel de la luz, más te vale, porque el ego no te va a servir para nada, ni las experiencias, ni las ideas. Con esa forma espectral de ti, con esa inmensa forma de pensamiento creada por miles de años de pensamientos, palabras y actos vandálicos hacia el yo, hacia la vida, con ese Anubis terrible no te va a servir de nada los argumentos. Hay que trabajar con el ángel siempre, con la luz. Trabajar con la luz. El Evangelio de Tomás nos dice: el reino de los cielos está en vosotros y fuera de vosotros. Si levanto una piedra, ahí estoy. Si rompo una rama, ahí estoy. Es la realización del verdadero caballero. Ese caballero que veis antes, que era que emergía de la bandera oscura de los templarios, con el corazón en la mano, ¿no? La caballería es un estado de conciencia, es una dimensión del alma, no tiene que ver con el cuerpo. Le pregunta a Sancho al Quijote qué es la caballería y el Quijote se lo explica y dice, pues tiene que haber muchos caballeros. Y dice, no, hay muchos andantes y pocos caballeros. ¿Y convertirte en un angelito? Una pregunta, ¿está bajando o está subiendo? ¿Seguro? Si sube porque tiene las alas plegadas. Es una incógnita, ¿no? Esa es la escala de Jacob, que tiene un lugar en tu cuerpo, existe, ¿no? La disolución del yo es una de las etapas de la iniciación fundamental, disolver el yo. Los maestros han tenido siempre en común una cosa, que no dejan rastro. Estudiando la vida de los maestros para mi libro, nos dábamos cuenta de que hay un momento en que pierdes el rastro. Desaparecen, se diluyen. Es parte de la obra. Parte de la obra. Ese San Juan del Louvre, andrógino, totalmente andrógino, que muestra un camino, ¿no? Un camino que es la luz y la vida, ¿no? Cada hombre que viene a este mundo es para sí mismo el camino, la verdad y la vida. Tú llevas el plano está aquí, tú eres el plano, tú eres... Alguien tiene que ayudarte a descifrarlo, ¿no? Para salir del laberinto y volver a casa. Eso trata la iniciación de los caminos y los medios para volver a casa. Despertar esa impronta, esa mácula, esa huella de Dios. Dios marca su obra. Eso trata la iniciación. Por medio de emblemas, de símbolos, de palabras sagradas, de gestos hieráticos, de silencios, de elocuentes misterios, hablar de eso, ¿no? Si leéis el libro de los muertos, que nunca debe llamarse así, que es un libro sagrado del día, al final, en el juicio de Osiris, cuando el alma es presentada ante Osiris, lleva un canope en la mano, el corazón, el ibde, y es pesado con una pluma, mat, la justicia, la verdad. Tiene que estar equilibrado, tiene que estar, sobre todo, ligero. Si va a estar equilibrado con una pluma, tiene que estar ligero. Ese corazón, el ibde, está lleno de hechos de eternidad. Los hechos de eternidad son todo el amor que has dado y todo el amor que has sido capaz de generar hacia ti. Eso es lo que contará. De todos los millares de pensamientos e intenciones, ideas, creencias, todo eso, solo contará ese canope rojito que se llama el ibde. Te presentarás y entonces haces
el juicio negativo, no he mentido, no he engañado, no he robado, la confesión negativa, ¿no? Y con el corazón en la mano dices, Shahu Makeru, heme aquí, soy inocente, Makeru, soy inocente. Pero mira quién está ahí, Anubis, el guardián, ¿qué está haciendo? Te está ayudando. Está cogiendo la cadenita, ¿lo ves, no? Te está ayudando. Importantísimo. Sí, perverso guardián que había ahí, era un amigo. Te está echando una manita enorme, te está cogiendo la cadenilla para ayudarte. Siempre te ayuda, Anubis te ayuda, ¿no? Porque has hecho el trabajo. ¿Verdad? Ah, no lo has hecho. Vuelta a empezar. Eres fagotizado por una fiera, hipopótamo, leopardo, amaiti. Pasas por un proceso orgánico. Que los egipcios temían más que la muerte. La metempsicosis, la reencarnación. Vuelves a ser un ser orgánico. ¿Por qué estáis aquí? En la anterior también. Suspendidos. Eso te acerca a una luz distinta. Sirio. Los iniciados nunca han mirado hacia el sol. Hay otra luz. Otra luz. El sol de los iniciados. Muéstramelo en tu cuerpo. Bueno, hemos terminado. Muchísimas gracias. Tenía una pregunta, ¿no? Muchísimas gracias por haber venido y por haberme escuchado. Espero que os haya movido y removido. Eso buscaba yo. Que os removiera y que os genere inquietud. Pues antes de terminar y marcharnos a hacer las cosas, siguiendo uno de los hilos que Carmelo ha pronunciado, os diría: Shaktis, diosas, mujeres conscientes aquí presentes, divas, dioses, hombres conscientes aquí presentes, es el momento de hacer preguntas interesantes y él las va a contestar. Allí tenemos una primera pregunta. Pocas, ¿eh? Sí, sí. Igual os digo que no lo sé, seguramente, ¿eh? Pues, bueno, es que quería hacer algunas preguntas y también algunos comentarios. En primer lugar, quería manifestar mi absoluto entusiasmo por esta magnífica charla. Gracias, muchas gracias. Lo cual es bastante raro en mí, porque muchos de los entusiasmados. Pero sí que admiro y admito y reconozco a los iniciados. Y admiro la valentía de que alguien sea capaz de decirlo en un público que probablemente sea una cara. Eso me ha gustado mucho y me ha parecido sobre todo muy valiente y me ha gustado que no ha tenido concesiones la charla a un nivel inferior, simplemente se ha mantenido en el nivel que ha querido escoger con las ambigüedades precisas y ha sido un discurso realmente poético, entusiasmante y sugerente. Y bueno, dicho eso, ahora voy a empezar a dar un poco de caña. Yo estoy de acuerdo en que los grandes iniciados han traído la luz al mundo. De hecho, ya en la época de los druidas decían que lo que siempre crece es la verdad, la vida y la luz. Y lo que decrece es la mentira, la muerte y la oscuridad. Uno de los grandes logros de los iniciados, efectivamente, ha sido traer una mayor prosperidad a los seres humanos. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya lo creo. Humanos, y el hombre solo. Yo lo creo. Humanos. Yo lo creo. Cosa curiosa que siempre me ha sorprendido es que los masones, que fueron articuladores de esa magnífica carta, luego no la practican. En su segundo artículo. No se han ido mucho más allá. En el segundo ya, ¡pam!, falla. Nosotros lo hemos escrito para que lo vayáis leyendo, pero nosotros no nos lo creemos. Nosotros no admitimos a las mujeres. ¿Por qué? Porque las consideramos inferiores, punto. Ya está, o sea, hay que ser valientes y decir las cosas. Porque las consideramos inferiores, que no son dignas de estar con nosotros. ¿Eso es así? Y si no lo fuera, habría alguna otra opción de convivencia. No esos paños
caliente de la masonería de adopción o las masonerías exclusivamente femeninas. No, masonerías de verdad. Y eso hace que realmente, efectivamente, ese tipo de masonería nunca será buena, simplemente se quedará irregular. Dicho eso, también he echado de menos en la charla que se hable de iniciadas, porque iniciadas a verlas hay las. No, yo hablo en general, nunca me refiero al cuerpo, nunca. Pero no se ha comentado así de pasada Hipatia, pero bueno, prácticamente nada. Luego yo, por ejemplo, no hubiera incluido entre los iniciados a Felipe de León. Para mí es un farsante. Era alguien que se hacía pasar por médico, que no tenía la titulación y que tuvo muchos problemas con eso, sobre todo cuando estuvo en la Corte de Fusión. Pero bueno, eso son también opiniones. Una pregunta. Es que cuando llegamos a este punto, quiero, perdón, pero cuando llegamos a este punto, lo que pedimos es que si queréis escribir un libro, lo escribís. Si queréis hacer una tesis doctoral, la hacéis. Pero en este momento, sobre lo que se ha dado en la conferencia, ¿qué preguntas, qué dudas es? Si es para explicar tu tesis, otro día hablas con Javier, preparamos una conferencia, vienes tú y nos la das. Porque te digo, todas las mujeres que están iniciadas y que están trabajando en masonería, todas están mirándonos diciendo que no tienes razón. Entonces, si vas a hacer alguna pregunta, te ruego que la hagas. Y si vas a seguir con tu tesis... No, pregunta. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, quería saber un poco más sobre la relación de la masonería regular con los sufíes y con los servines, porque como es un tema que es sobre la masonería regular, no tengo acceso a ver a Manuel. Y también quería saber tu opinión acerca de la hermandad blanca. Vaya preguntas, ¿no? En cuanto a la pregunta de la hermandad blanca, si me preguntas a nivel de la nueva era, no. Si me preguntas a nivel de la enseñanza, por ejemplo, de la escuela arcana o de lo demás, absolutamente sí. Soy miembro de la escuela arcana durante 30 años de mi vida. Es decir, absolutamente sí. Se supone, para los que no han tenido acceso a eso nunca, la hermandad blanca se supone que es una jerarquía de grandes iniciados e iniciadas que ha alcanzado determinado nivel iniciático real y que velan por los destinos de la humanidad dispersos entre las masas o en lugares mistéricos. En ese sentido, las enseñanzas más profundas de la tradición, sufí y todas las demás, convergen absolutamente. En cuanto a la... En cuanto a la relación de los sufíes con los francmasones, cada vez más estrecha. Cada vez más estrecha. En el caso de este pobre hermano que te habla, total. Y puedes recabar una conferencia que se dio aquí hace un año, creo, ¿no? Que dimos sobre la relación de la tradición. Creo que está en internet, me parece, además. Sobre eso, ¿no? Tu otra pregunta era, perdón, disculpa, la otra era sobre... Sí, si tenía alguna razón sobre los reinos. Los reinos generalmente son gente que se dedica a obras de caridad. Suelen ser grados masónicos muy altos que emplean todo su dinero y su tiempo, hasta hace poco solamente en pagar los viajes y las operaciones de niños paralíticos, nada más. El símbolo de los Reiners son símbolos desérticos, incluso es un camello con una media luna, porque van a los lugares donde más sufre el hombre. Yo los he encontrado en Uganda y en Ruanda, a los Reiners, donde no llegaba ni la Cruz Roja. Así que sí. Siempre creo en la filantropía. El humanismo y la filantropía yo creo que es el signo más evidente de un despertar, porque creo en la acción. Para mí me impresionan muchísimo más los actos de las personas, mucho más que las palabras o los actos. Lo invisible de las personas me crea una expectativa mucho más grande. El carbón que esconde un diamante me crea una perspectiva enorme en mi vida, ¿no? Y creo muchísimo en los actos de compasión y de bondad, muchísimo. En cuanto al maestro Philippe, yo soy un devoto absoluto al maestro Philippe desde hace muchos años, desde hace más de 40 años, sí. Alguien a quien adoro, pero no pasa nada, no pasa nada.